Hermanos en Cristo, pasa a vosotros. Quiero invitarles a que tomen su lugar. Me llena de alegría, hermanos, tener que compartir este mensaje, hermanos. Ustedes saben que el día jueves tuvimos el primer encuentro de estos 4 mensajes que vamos a estar estudiando previos a la celebración de la conmemoración de la Cena del Señor. Recordemos, hermanos, que estos preparativos tienen un sentido, y es que nosotros hagamos conciencia referente al sacrificio de Jesús. Solamente eso. El día sábado, hermanos, tuve la oportunidad de estar con los jóvenes y platicaba con ellos que existen temas que desbloqueamos cada que se acerca una fecha. Así como en el bautismo desbloqueamos temas que tienen que ver con la gracia, con el perdón, con la misericordia del Señor. Cuando se acerca la cena también hablamos de temas como el amor del Señor, como el sacrificio, como la pasión. Y no es que esté mal, sino que nos hemos acostumbrado a hacerlo de esta manera. Y los mensajes, hermanos, que estudiamos en torno a la cena casi siempre llevan la tónica de poner en el centro a Jesús como debe de ser. Pero pocas veces nos fijamos en los personajes secundarios de las historias que estudiamos. Y en esta tarde, hermanos, vamos a estudiar el personaje de Zaqueo. Zaqueo, hermanos, antes de entrar a lo que dice el texto bíblico acerca de él, es una persona con el autoestima muy bajo. Es una persona que no solamente es pequeña en estatura, sino que él ha decidido ser pequeñito en autoestima. Ustedes saben, hermanos, que en el contexto que se escribe la Escritura, al menos en los 4 libros que a mí me interesan, que son los 4 evangelios, encontramos en ella, hermanos, relatos en torno a el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús desde el punto de vista de las personas a las que Jesús alcanzó, las personas a las que Él decidió hablarles, porque Jesús no llevaba un manual de a quién hablarle o a quién no hablarle, sino que Él decidía en quién fijarse y cómo hacerlo. El personaje, hermanos, de Zaqueo tiene características que es necesario resaltar. Y es que usted sabe que los publicanos en Israel eran considerados peor que nada. ¿Por qué? Porque una cosa era hacer nada y otra cosa era ser publicano. El publicano, hermanos, era considerado un traidor de Israel. El oficio del publicano tenía que ver no solamente con cobrar dinero. Afortunadamente hoy nosotros no tenemos una mentalidad tan pequeña, ¿verdad? Pero en aquel entonces el cobrador de impuestos era una persona que tenía una capacidad amplia para poder manejar dinero. Era una persona que para su época, yo creo que a lo mejor comparado con el bilingüe o con alguien de nuestra época, así era un cobrador de impuestos. En cuanto a la escritura, podemos identificar dentro de este encuadre a Mateo, por ejemplo, alguien que era cobrador de impuestos. Recordemos que en el contexto de Jesús, los publicanos, las familias podrían como ignorar que habían tenido un hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque este hijo no solamente sabía contar dinero, sino que decidía ejercer su inteligencia para cobrarle al pueblo de Israel un dinero que iba a ir directamente a Roma. Y Roma, ¿qué era en aquel entonces? Era el pueblo opresor de Israel. Entonces los padres era muy común que dijeran: ¿tú quién eres? No te conozco, ignoro que exististe en algún día. Y eran personas solitarias. Zaqueo, hermanos, no solamente es cobrador de impuestos, es jefe de estos cobradores de impuestos. Es una persona que era en potencia, hermanos, en potencia inteligente. Era una persona capaz. Y en el contexto de Roma, hermanos, era una persona que por lo menos uno o dos
guardias romanos le acompañaban, porque sabían que en cualquier momento él podría sufrir de algún atentado que le privara de la vida o que pudiera causarle un daño mayor. Esa persona, hermanos, con esa autoridad, es la que decide esconderse detrás de las multitudes para ver a Cristo. Teniendo la autoridad Zaqueo de decir, ábranme camino, que voy a pasar a ver al maestro, fíjese lo que decide expresar Lucas en su libro. Y Lucas, desde su comprensión, Lucas lo que hace, hermanos, es describir que por su estatura Zaqueo no puede ver. No, hermanos, Zaqueo con su autoridad política le pudo haber dicho a los dos hombres que le acompañaban, diles que voy a pasar, que quiero ver al maestro Jesús que va a pasar por este lugar. Entonces Zaqueo, teniendo esta autoridad política, se hace chiquito ante las personas. Teniendo una voz con importancia en el contexto, decide operar detrás de las gentes. ¿Por qué? Porque no era bienvenido, porque él sabía que no lo iban a escuchar, que no iba a ser respetado. Otro aspecto que quiero mencionar, hermanos, antes de entrar a la lectura bíblica, es que para el contexto, los nombres son importantes y su significado. Y el nombre de Zaqueo significa justo e inocente. Y antes, hermanos, de abordar el contexto de la lectura bíblica de Zaqueo, Zaqueo es alguien que no le está haciendo honor a su nombre. Zaqueo es alguien que pertenece al pueblo llamado santo, pero que no se comporta como alguien santo. Zaqueo, desde su comprensión, él asume que sus acciones son las correctas porque él ha sido dotado de una inteligencia que tiene que ponerse a trabajar en donde le paguen y le paguen bien. Y aquel hombre que debería de haber sido llamado justo, no está cumpliendo con su propósito de vida, que es ser una luz de justicia para su Dios. Recordemos que en aquel entonces, como también hoy hay algunos, solamente ven detrás del espejismo del Dios del Antiguo Testamento al Dios verdadero. Y Zaqueo, hermanos, va a conocer al Dios verdadero. Zaqueo está próximo de encontrarse con el Dios que va a dar su vida por él, con el Dios que le va a dar sentido a su vida, con el Dios que no se encapricha y dice, hoy, como no me hicieron caso, voy a privarlos de la comida. No, ya no existe ese Dios. Ya no existe el Dios caprichoso que hace vagar a su pueblo 40 años en el desierto. Ahora Zaqueo, hermanos, se va a encontrar con el Dios verdadero, con aquel que le fue predicado al pueblo de Israel, con aquel que los va a liberar, pero que los va a liberar en espíritu y en verdad, con aquel que le va a dar sentido a su vida. Y que aparte, hermanos, al darle sentido a su vida, le va a dar a Zaqueo sentido a su propósito de vida. Y a mí me gustaría que antes de comenzar, hermanos, usted hiciera un análisis y que dentro de este análisis usted pueda asumirse como Zaqueo. ¿En qué situaciones usted se hace chiquito, hermanos? ¿Le gusta ser de los que solamente se crecen en una situación de poder, pero cuando regresa con los suyos, esa autoridad como que se desvanece? ¿Por qué? Porque solamente inflamos el pecho donde nos importa. ¿Qué cualidades tenemos? ¿En qué otras ocasiones nos hacemos chiquitos? A lo mejor nos presentamos y no decimos, hola, me llamo Esteban, tengo un carácter pésimo, mucho gusto. ¿No, verdad? ¿Qué mostramos? Una sonrisa. La sonrisa que a veces engaña y engaña mucho, ¿verdad? En nuestro contexto, ¿qué sería? ¿El pasavoz? ¿En qué situaciones nos escondemos? ¿En qué situaciones no mostramos nuestra verdadera cara? ¿En qué situaciones cuando nos acercamos frente a los que no nos conocen, vendemos una imagen de este sí es, ¿no? Este sí es un verdadero hijo de Dios. Pero cuando no estamos en nuestro círculo, en nuestro ámbito, en nuestro estanque,
somos como cualquier otra persona. Zaqueo era un judío más que seguramente cumplía las tradiciones, seguramente ante la vista de los demás. La mancha era que era publicano, pero él incluso podía comprar su perdón llevando una ofrenda al templo y saliendo contento de ese lugar, porque así se compraba el perdón en aquel entonces. Y quise hacer este análisis, hermanos, porque no nos sirve de nada analizar la historia de Zaqueo si no personalizamos el mensaje. ¿En qué sentido nosotros, más allá del significado de nuestro nombre, no le hacemos honor al propósito que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿En qué sentido nos escondemos? ¿En qué sentido no valoramos el sacrificio de Jesús? Quizá nosotros somos hoy como el espejismo del pueblo de Israel. Creemos en Dios por el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios incompleto que no refleja para nada a Cristo. Pero cuando nos encontramos con Jesús, algo pasa en nuestra vida, porque es por medio del Hijo de Dios que nuestro sentido de fe se reformula. Y si no se ha reformulado, déjeme le digo, hermanos, que algo estamos haciendo mal. Porque Jesús, hermanos, no se parece en nada a lo que los profetas describen en el Antiguo Testamento. Este Jesús realmente es un príncipe de paz. Realmente es aquel que libera a su pueblo. Realmente es aquel que le da sentido a la existencia humana. Y es así, hermanos, como nos acercamos al capítulo 19 de Lucas. Y voy a darle lectura, hermanos, a los 10 primeros versículos y vamos a ir haciendo las pausas pertinentes. Dice el primer verso: y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y esta es la primera pausa que considero importante, hermanos. ¿Por dónde iba pasando Jesús? Por Jericó. ¿Y sabe cómo le decían los judíos tan santos, porque vivían en la ciudad santa, a Jericó? Una ciudad de muertos. ¿Los muertos merecen escuchar un mensaje? ¿O les va a interesar escuchar un mensaje? No, ¿por qué, hermanos? Porque están muertos. ¿Y qué hace Jesús? Decide entrar a ese cementerio llamado Jericó. Jesús decide pararse y decir: claro que puedo ir a Jerusalén, pero hoy voy a entrar al lugar en donde nadie quiere entrar. Hoy voy a entrar al lugar que los judíos odian. Hoy voy a llevar mensaje nuevamente a Jericó. ¿Recuerda usted esa expresión de Jonás? ¿Por qué voy a ir? Ellos no te merecen. Por favor, Señor, ¿cómo abaratas tu mensaje llevándolo a este pueblo? Y Jesús vuelve a bajar el mensaje. ¿Cómo les dice Jesús, hermanos, a los que lo escuchan? Mi mensaje no es para ustedes, es para ellos, para los que no tienen cabida aquí. Ese es el primer punto importante de este mensaje, hermanos. Jesús decide voltear a ver nuevamente a quien sí va a valorar su mensaje. Y dice el verso 2: y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico. Y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y aquí, hermanos, yo también quiero hacer una acotación. Y es que ya mencioné, hermanos, que Zaqueo tenía la autoridad política para abrirse paso. Zaqueo no toma la decisión. Podremos describirlo por distintos motivos. Quizá porque Zaqueo sabe que, dijera un dicho, una rayita más al tigre, ¿verdad? ¿Qué iban a decir? No, si de por sí les caigo mal, ahora imagínense abriendo un camino, ¿qué van a decir de mí? Lo que alcanzamos a ver en estos dos versos, hermanos, 2 y 3, es que la fama de Jesús era tal que es imposible que a la boca de un político como este no haya llegado el rumor de ese Jesús. Jesús había pasado de boca en boca tan interesantemente, hermanos, que ahora el mensaje llega hasta esos estándares de la política. Voy a ponerles otro ejemplo, hermanos. Para algunos escritores, la figura de Zaqueo es similar a la de un cacique.
¿Y qué es un cacique, hermanos? Es un criminal. Y Jesús decide poner atención a un criminal. Para Jesús es importante que ese criminal tenga el mensaje de salvación. Y mire lo que dice el verso 4. Y corriendo delante de ellos se subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Otro elemento importante, hermanos. Dentro de la biología, hermanos, el sicomoro es un árbol que está comprobado, crece más para abajo que para arriba. Es un árbol con profundas raíces. Y aquí, hermanos, el escritor, que es Lucas, alguien que también es alcanzado por gracia en el mensaje de Jesús, alguien que entiende qué significa que un mensaje que no es para él impacte a alguien que no debería de haber impactado, decide mencionar este detalle. Aquí, en el sentido figurado que solamente un griego le puede dar a la escritura, está diciendo Lucas que esa pena que embarga el corazón de Zaqueo es profunda, de la misma forma que puede ser ese árbol con raíces profundas. El sicomoro no está ahí por casualidad. Pudo haber dicho, se subió a un bonsái, se subió a un árbol de limón. No, pero para el escritor es importante mencionar el árbol. ¿Por qué? Porque las raíces son tan profundas como lo es el pesar de aquel que camina solo, de aquel que se sabe abandonado por su pueblo, un pueblo que presume ser el pueblo de Dios, pero que no se comporta como tal. Y el mensaje de Jesús es que Zaqueo se sube a sus profundidades para verlo pasar. Y dice el verso 5, y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y le dijo. Esto es hermoso, hermanos. Jesús lo mira, ¿y qué dice la escritura? Lo vio, hermanos. Para Jesús es importante mirarnos y vernos, poner atención en quién somos, poner atención en lo que nos duele, poner atención en lo que nos clasifica, en lo que nos pesa, en lo que nos da alegría. Jesús no pasa por ahí por casualidad. Jesús nos identifica. Y así como identificó a Zaqueo, nos identifica a nosotros hoy, hermanos. Jesús, hay una alabanza que cantamos, hermanos, ¿y qué dice? Jesucristo va pasando por aquí. Y cuando pasa todo lo transforma, por supuesto que lo transforma, porque no es como el Dios del Antiguo Testamento, que solamente se aparece en algún momento de la vida para manifestar su grandeza. Este Jesús es aquel que decide bajar, decide ponerse en el lugar donde no tiene que estar e impactar corazones por estar presente en donde no tiene que estar. Platicaba yo ayer, hermanos, con los hermanos del grupo familiar y les decía, hermanos, a mí me impresiona los evangelistas porque nos describen a un Jesús que yo estoy seguro, hermanos, créame, no viene en la Biblia, pero aquí yo apelo al verso de Juan que dice que si se hubiera escrito todo no alcanzarían los libros de la vida. Yo me acuerdo, hermanos, yo estoy seguro que en algún momento más de un discípulo le ha de haber dicho al Señor, Señor, ¿por qué le vas a hablar a ese pecador? Ya te están persiguiendo, ya te apedrearon, ya te corretearon, no nos podemos saltar a este maestro. Y Jesús diciéndoles, tranquilos, es necesario que suceda esto. En este verso, hermanos, la capacidad de Jesús es que sabe quién lo está mirando, sabe quién lo necesita, y no solamente lo identifica, sino que le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Es decir, ustedes saben, ¿verdad?, esta costumbre de los judíos. Hoy es necesario que tú y yo nos hagamos amigos. Hoy tú me vas a recibir en tu casa, vamos a cenar, y entre tú y yo va a haber una amistad que nadie va a poder romper. Pero para eso es necesario que bajes del sicomoro. Es decir, que te arranques todo lo que eres para que decidas ser transformado. Pero eso es una decisión. Yo no te voy a obligar. Zaqueo se pudo haber quedado en el sicomoro, hermanos, pero Zaqueo decide bajar. Y así como sucede con Zaqueo, hermanos, el llamado sigue siendo de dos vías. Jesús llama a la puerta y toca, y nosotros podemos decidir no abrir la puerta. Pero si nosotros decidimos abrirla,
entonces se cumple el ciclo. Nosotros aceptamos la amistad de Jesús, nos sentamos con el Dios verdadero, le conocemos de frente y nuestra vida no puede volver a ser la misma. Porque si sigue siendo la misma, hermanos, ¿a qué Dios conocimos? ¿Qué Dios es el que nos está hablando, que hace que nuestra vida siga siendo la misma? El verso que sigue dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, hermanos. El gozo, hermanos, es una característica del fruto del Espíritu. Y es importante que no confundamos el gozo con la empatía. La empatía, hermanos, es una emoción torpe. Y voy a decir por qué. El gozo, hermanos, es algo que no se puede esconder. Es algo natural. Es algo que sucede, que simplemente se expresa y cambia algo, ¿no? Pero cuando nosotros, hermanos, confundimos esto con una emoción como lo es el conformismo, hermanos, como lo es esta emoción del que si no pasa hoy, pasará mañana, mi cambio llegará mañana y le voy a echar ganas mañana, y llega mañana y mi discurso sigue siendo el mismo. No, ahora sí mañana, y llega otra vez el otro día y el optimismo sigue siendo mañana, ahora sí, y llega el otro día y ahora sí va a ser mañana, y ese optimismo barato que nos vendemos no lo pudimos confundir con el gozo. El gozo es algo que llega y que remueve nuestras entrañas y nos hace no confundir al Hijo de Dios cuando lo tenemos de frente. Y aquí, si usted pone atención, dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Imagina esa escena. Zaqueo, que no recibía visitas, diciéndole: maestro de Jerusalén, pásale, ven, mi casa es tu casa. Y esto, hermanos, profundizando un poco en lo que significa para nuestra reflexión camino a la cena, quizá nos recuerde el momento en el que nosotros aceptamos a Jesús. ¿Qué había en nosotros? ¿Emoción? ¿Qué había en nosotros, hermanos? ¿Ganas de danzar? ¿Qué había en nosotros? ¿Con qué lo pudimos confundir el gozo? El gozo de la llegada de Jesús. Platicaba, hermanos, esta semana con alguien que fue líder juvenil nacional hace unos años. Y me decía: yo me impacto de ver cómo año con año hay jóvenes que se bautizan y llega la siguiente celebración de la cena y ya no están. ¿Dónde están? ¿Por qué ya no están en la celebración? Y eso por citar jóvenes. Pero ¿qué pasa si analizáramos ancianos, adultos? Yo me bauticé adolescente. Si lo analizáramos adolescentes, ¿por qué sucede ese fenómeno? ¿Por qué no sigue habiendo un ímpetu como el que pasó en Zaqueo, en el que no cabe esta transformación de vida para que nosotros recibamos a Jesús? Y quizás solamente es eso, una emoción pasajera que pasa como un solo tren de la vida y ya no regresa. Y dice el verso 7: y viendo esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar a la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y lo vuelvo con el 4 tantos. Y aquí, hermanos, vemos una actitud común en los humanos de Zaqueo. Sabiendo que está equivocado, ¿qué le intenta decir a Jesús? Pero no me equivoco tanto. Y si me equivoco, lo reparo, maestro. El discurso de Zaqueo es: Señor, sí reconozco que estoy mal, pero ¿qué crees? Ayudo a los pobres, maestro. Y eso es muy normal en nosotros. Cuando somos confrontados por nosotros mismos, quizá, ¿qué decimos? Sí, Señor, yo sé que actué mal con los hermanos, yo sé que actué mal con mis amigos, yo sé que actué mal en esto, pero Señor, yo acabo de dar el tema el viernes. Considéralo, maestro. Yo sé, maestro, que yo actué mal.
yo lo sé, pero fui a hospitales el sábado. Yo sé que actué mal, maestro, pero maestro, yo te sirvo. Yo soy bueno, yo diezmo. Yo estoy en los cultos, no me los pierdo. Es la misma actitud que tiene Zaqueo. Pero mire lo que sucede después. Y Jesús lo vio y al verlo le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también en esta casa habita un hijo de Abraham. ¿Jesús atiende a la justificación de Zaqueo, hermanos? No, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús? Esa es tu justificación, Zaqueo. Hoy la salvación llegó a tu casa. Hoy tienes la oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva conmigo. No importa que te hayas equivocado, no importa que te justifiques, no importa nada más. Lo que importa es que existe una transformación sincera tuya. No importa nada más. Y el verso 10 concluye y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que había perdido. Estos versos, hermanos, encierran una profunda descripción de lo que significa el llamado a los que hemos decidido aceptar a Cristo. Esta expresión la uso siempre que doy un tema, hermanos. A nadie de los que somos bautizados nos obligaron a bautizarnos. Yo a mis 15 años decidí decir: Señor, es el momento, vamos a darle. Recuerdo muy bien que hermanos se acercaron a aquel consejo local, a aquel pastor en turno, y hubo preocupación. ¿Por qué a esa edad? Pues porque yo quiero, porque yo he aceptado a Cristo. Así como lo hubo conmigo, hermanos, yo estoy seguro que con ustedes también. Pero aquí la importancia, hermanos, es que nosotros ahora somos nuestros principales jueces, medidores de nuestros actos. Y tenemos una de dos: decirnos: yo sé, este año ya se va a acabar, estamos a un mes de la celebración, pero ahora sí, el próximo año, ese va a ser el bueno. Que se agarren todos porque me van a conocer de verdad como cristiano. O tenemos, hermanos, la decisión de tomarnos en serio estos 40 días para entrar a cuentas con el Señor. Aceptar ese llamado trascendente, hermanos, y aceptar la renovación en amor que Cristo nos ofrece. El llamado, hermanos, transforma al llamarnos. Si aceptamos el llamado, alcanzamos salvación. En el ejemplo de Zaqueo, no basta con que Zaqueo conozca al maestro. Lo importante es que él acepte la salvación. Si no, Zaqueo se pudo haber convertido en un Nicodemo más, en alguien que acepta que es el maestro, pero que no puede dejar un puesto político, un puesto religioso para ser transformado. Un personaje perfecto para una serie de televisión. Eso hubiera sido Zaqueo, hermanos. Pero al menos lo que alcanzamos a ver en el ejemplo de estos 10 versos es que Zaqueo acepta a Jesús. Ahora, hermanos, Jesús llama a ese hombre para que cumpla su propósito. ¿Cómo dijimos que significaba el nombre de Zaqueo? Justo. Cuando Zaqueo, hermanos, es renovado, verdaderamente hay un hijo de Abraham justo en esa casa. Porque ahora, cuando ese hombre justo salga y ejerza lo que tenga que ejercer, ya no va a pensar como piensan los demás. Ahora ha sido transformado y renovado. Ahora es miembro de una familia que no solamente se delimita por generaciones, por familias sacerdotales, por sangre, por simiente, sino que ahora es por gracia. Y el llamado de Dios, hermanos, al estudiar esta escritura el día de hoy, es reconocer, hermanos, que ese llamado es hoy. Cuando iniciamos este mensaje, hermanos, yo les decía que ustedes ubicaran una cualidad que los hiciera hacerse chiquitos. ¿Qué eligieron? ¿Qué eligieron, hermanos? ¿Les gusta ser de los que vienen a ver su celular al culto? Puede ser. ¿Qué eligieron? Quizá de los que
están en una posición no sé, estándar, cierto estándar en la iglesia. ¿Qué eligieron? Yo ayer compartí con mis hermanas la mía, ¿no? Y aquí, hermanos, yo les invito a que ustedes, eso que los hace hacerse chiquitos delante de Cristo, lo puedan trabajar estos 40 días. Que cuando alguien se acerque con ustedes y les pregunte ¿quién es Zaqueo?, ustedes no digan es el personaje que viene en Lucas, sino que digan soy yo. Zaqueo soy yo. Porque al igual que Zaqueo, yo tengo algo que me presiona para poder ser renovado, que no me deja ser renovado, pero que por gracia yo acepté el reto de ser renovado. Estoy en el proceso de transformación, pero porque yo acepto que soy chiquito y que en Cristo me hago grande. Que ustedes, hermanos, cuando acepten esa cuestión, dejen de esconderse detrás de la máscara que nos vendemos. Que cuando tengan la confianza de acercarse a alguno de nuestros hermanos, tengamos la confianza de decir, oye, yo soy así y solito no puedo, ayudarme a orar para que esto cambie en mí. Llevo peleando con esto años y no lo puedo cambiar, pero yo sé que si somos 2 o 3, el cambio es posible que llegue. Que realmente hagamos de este lugar no un lugar de una familia espiritual y que se quede en eso, en el concepto espiritual, sino que realmente hagamos trascender el concepto de familia en el que confiemos unos con otros. Y que cuando personalicemos ese mensaje, hermanos, frente a nosotros tengamos la opción de realmente ver de frente al Dios verdadero. En mensajes como el de Zaqueo, hermanos, comprendemos lo que se refiere la Escritura con decir Dios con nosotros. Solamente Dios podía llevar paz a esa casa. Y no fue por medio de la lectura de la Torá. No fue por medio de la lectura de los profetas. No fue por medio de la lectura de sabiduría. Fue porque el Hijo de Dios, Dios mismo, estuvo en ese hogar. Si Jesús, hermanos, no es nuestro concepto completo de Dios, algo estamos trabajando mal. Y camino, hermanos, a sentarnos a la mesa de Jesús, tenemos que reflexionar en la imagen que tenemos de Jesús, en la imagen que tenemos de Dios. ¿De qué forma nos vamos a sentar a esa mesa? ¿Reconocidos por gracia o con cargas que no podemos cargar? Hoy es el momento, hermanos, para aceptar ese llamado y al aceptarlo, dejar tiradas esas cargas. Aquí, donde no le hacen daño a este edificio, no se las lleve a casa. Que el Señor, hermanos, con este primer mensaje, Él pueda ir transformándonos a la medida que Él quiera y que nos pueda renovar hasta donde nosotros también queramos que Él nos renueve. No desechemos su llamado, hermanos. Esto es importante. No desechemos su llamado. No ignoremos lo que Él nos dice, sino profundicemos en esta Escritura. Y lo más importante, hermanos, digámosle sí a que Jesús no solamente cene con nosotros, sino a que Jesús transforme nuestras vidas. Así que, hermanos, para poder cerrar, hermanos, este momento, a mí me gustaría hacer una oración, hermanos, pero no únicamente hacer una oración por los que estamos aquí, sino quiero hacer una oración, hermanos, pidiéndole a Dios que esta preparación de 40 días, hermanos, no se limite a 40 días, sino que sea una renovación constante a nosotros, que nos la tomemos en serio y que Él haga su obra en nosotros. Quiero invitarles, hermanos, a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer esta oración y posteriormente recibimos a nuestra hermana directora. Bendito Padre Celestial, nuevamente, Señor, alzamos nuestra voz a ti. Te agradecemos, Señor, porque en tu inconmensurable, Señor, sabiduría, decidiste hacerlo todo perfecto, Señor. Tú sabías, Padre, que no podías revelarte en 2 tablas, Señor. Que no podías conformarte con revelarte en pan cayendo del cielo. Que no podías conformarte con revelarte en un torbellino de fuego que calentara en la noche. Que no podías ser limitado a ser una nube que acompaña. Que siquiera, Señor, podría ser limitado a fenómenos naturales como abrir un río, Señor.
como hacer llover fuego, Padre, como a presenciar para tus hijos, Señor, temblores estrepitosos, Padre. Ese no eres tú, Señor. Dice tu escritura, Señor, que tú eres ese silbido apacible, Señor, que acaricia corazones, Padre. Y esta noche, Señor, yo te quiero pedir que de esa misma manera, Señor, en que acaricias corazones siendo ese silbido apacible, esta noche lo hagas, Padre. Mira este lugar, Señor. Nos encontramos aquí, quizá 2 decenas, Señor, de Zaqueos. Somos chiquitos delante tuyo, Padre, pero queremos ser grandes en tu nombre, Señor. Así que, bendito Dios, te queremos suplicar que tú actúes en nosotros, Padre. Que tú permitas, Señor, que nuestro propósito se cumpla, Padre, pero no para satisfacer, Señor, a nuestros hermanos en Cristo únicamente, para no satisfacer únicamente a nuestra denominación, a nuestra familia, Señor, sino para realmente experimentar ese gozo, Padre, que solamente tus hijos pueden experimentar, Señor. Que nuestra vida no se esconda detrás de un espejismo de alegría, sino que realmente tú, Señor, mores en nuestro corazón para hacer de nuestra vida, Señor, un verdadero encuentro constante contigo, Señor. Haznos recordar el momento en que decidimos aceptar tu llamado, Señor. A los que se conforman con poco, Señor, permíteles, Padre, que te conozcan verdaderamente. Tenías que revelarte a la perfección y nos diste a Cristo, Señor. Y al conocer tu rostro, Señor, no nos queda más que caminar hacia ti, Señor. Así que, bendito Dios, reconocemos en esta noche que tú nos has llamado, Padre, y que hemos aceptado ese llamado. ¿Qué sigue después? No queremos solamente jugar a ser cristianos, Señor. Queremos vivir la fe, pero la queremos vivir en Cristo Jesús, Señor. Así que, bendito Padre, dótanos de tu Espíritu, Señor. Arranca el sicomoro que tengamos enraizado en nuestro corazón. Transforma nuestra mente, Señor, y permite que nuestra vida sea una vida que realmente te refleje a ti, Señor. Te lo suplicamos a ti porque sabemos que puedes, Señor, que tienes la autoridad para transformarnos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque Él es el único que le da sentido a nuestra vida. Por Él te lo suplicamos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.